Hola, Luis García Márquez. Estoy en esta ocasión por invitación del Instituto Phoenix para hacer una pequeña charla acerca de lo que es el daño moral, pero sobre todo el tema de evaluación de daño moral. Empecemos hablando un poquito sobre qué será daño moral. El daño moral, la ley mexicana lo contempla. La ley establece dentro de su código que si una persona es agredida, insultada en una cuestión psicológica, una cuestión de salud, se considera como un daño moral. Internacionalmente no hay una definición, curiosamente, de daño moral. Algunos autores dicen que el daño moral pues es toda una agresión física que trasciende más allá de la agresión, como pueden ser secuelas de dolor, por ejemplo, ante una lesión ocasionada por un tercero, alteraciones mentales ante un suceso bélico o delictivo, y cuestiones inclusive de imagen que fue dañada, por ejemplo. Hay un tema muy interesante sobre daños a derechos de autor, que también se considera como un daño moral. Podríamos hacer un listado bastante amplio de lo que podemos denominar un daño moral. Por citar algunos, el bullying es un daño moral. Ahorita hay muchos casos de separación de parejas que están peleando un daño moral por esa separación. Inclusive los hijos de esas parejas pueden demandar no solo la parte de pensión alimenticia, de vivienda, etcétera, sino también el daño moral que les está ocasionando la separación de sus padres. Hay otros temas tan controversiales como es el caso, por ejemplo, de las aerolíneas. Seguramente a más de uno de ustedes les ha pasado que se retrasa un vuelo, o se han hecho vuelos internacionales inclusive. Se da el caso de que la aerolínea sobrevende boletos y te deja parado a lo mejor hasta un día o 10 horas. Si tú te vas al rigor de derechos humanos dice que nadie te puede prohibir la libertad de uso de tu tiempo. Y en este caso de la aerolínea, pues te está privando de esa libertad. Entonces tú puedes hacer una demanda de daño moral por la libertad de tu tiempo, porque la aerolínea te dejó parado o varado un día en el aeropuerto y no es algo que tú planeaste, es algo de un tercero que te está ocasionando esa afectación. Ese es un daño moral. Sin embargo, las aerolíneas, en sus tratados internacionales, su tratado dice que un daño es aquel ocasionado arriba de la aerolínea siempre y cuando exista una lesión física, y por ende este tipo de demandas no proceden porque no hay una lesión física en el daño moral de la libertad de acción de tu tiempo. Entonces vean cómo hay mucha controversia en el concepto de daño moral. Francia, por ejemplo. Francia trabaja mucho el tema del precio del dolor. ¿A qué se refiere este precio del dolor? Pongo un caso. Imaginemos que alguien va pasando por la calle tranquilamente, hay una obra en construcción y por un error, algún descuido, se cae un ladrillo, se cae un marro, un instrumento, lo que sea, y golpea a la persona que iba circulando tranquilamente por la calle. Ciertamente sufre una lesión física, pero lejos de la lesión física puede generar lesiones futuras, malestares futuros, padecimientos futuros. A lo mejor a esa persona le golpeó la columna y a raíz de ese golpe ya no va a poder caminar la persona. Entonces está dañando su integridad física. Y lo que Francia hace es medir cuánto valdría de alguna manera, y eso lo pongo entre comillados,
el sufrimiento que la persona va a tener a raíz de esa problemática de la lesión en columna. Y entonces tienen ellos todo un procedimiento para estimar la cuantía del daño del dolor que va a sufrir la persona en todo su proceso de terapia, de rehabilitación, incluyendo obviamente su proceso de cirugía o de intervención clínica al momento de la lesión. Y eso se considera como un daño moral, el valor del dolor que sufre la persona después de un accidente. Ahora imagínense en el ámbito, por ejemplo, del bullying, donde el joven, el niño o alguna persona empieza a sufrir una serie de insultos, agresiones o acciones en detrimento de su persona. Eso lo que ocasiona es que la persona se deprima psicológicamente, que pierda su motivación, inclusive llega a perder su deseo de vivir y llevarla a un suicidio. Eso también es un daño moral que está muy de moda en las escuelas, en las primarias, en secundarias. Escuchamos mucho ese tema de daño moral en términos del bullying. Podemos citar otros casos, como el derecho de autor, que también se presenta frecuentemente y es motivo de un daño moral. Y que en el ámbito de la evaluación nos preguntaríamos, ¿tendrá valor el daño moral? ¿Podemos decirle a una víctima de bullying, te pago una cifra y con eso ya elimino el daño que te hice? O aquel que perdió una pierna por un accidente vial, que se la tuvieron que amputar la pierna, que sufrió una serie de dolores, que ya está imposibilitado para hacer inclusive su trabajo, decirle, aquí está una cifra de dinero con la cual te pago el daño. Una cosa es el daño sufrido, en términos, le llamamos daño patrimonial, lo tangible que se puede pagar, y otra cosa es la parte moral, la pérdida de oportunidades, la pérdida de su imagen, la pérdida de su funcionalidad como ser humano, la pérdida de su propio ser como tal. Lo pagaremos con una cifra monetaria. Ese es un tema que en el ámbito del daño moral se discute. Es un pago meramente indemnizatorio, es decir, pago solamente las cosas necesarias como terapias, el coche, las cirugías, o es compensatorio, es decir, además de que pago eso, te compenso con una aportación adicional, o es resarcir el daño. Desde ese concepto, la evaluación empieza a tener problemas. Si yo hice un avalúo de daño moral, el avalúo va encaminado solo a cubrir los gastos, a cubrir los gastos más una compensación, y la pregunta, ¿de cuánto la compensación? O cubro gastos, lo compenso, pero además le quiero ofrecer una calidad de vida que mitigue el sufrimiento y el dolor que va a tener el resto de su vida. Esos intangibles, ¿cómo los medimos? En la cuestión médica hay mucho trabajo ya hecho. En la cuestión laboral hay mucho trabajo ya hecho. Hay inclusive tablas donde te dicen, si un trabajador perdió un brazo, págale tanto dinero. Pero si perdió solo un dedo y es el dedo meñique, entonces págale menos dinero, tanta cifra. Ya malamente podemos decir que están tasados todos los órganos de nuestro cuerpo.